Un saludo especial al licenciado Gonzalo Hinojosa, docente de la materia. A continuación hablaremos sobre el tema del monopolio, esperando que sea de su agrado. Mi nombre es Brenda Jocelyn Segovia Calizaya. El presente tema está compuesto de introducción, características del monopolio, ingreso total, medio y marginal, equilibrio del monopolio, discriminación de precios e impuestos del monopolio. Introducción. La palabra monopolio proviene del griego monos, que significa uno, y polein, que significa vender. En este caso, monopolio se refiere al sector del mercado económico en la que un único vendedor o productor oferta el bien o servicio que la demanda requiere para cubrir sus necesidades de dicho sector. Esto quiere decir, una sola empresa domina todo el mercado de oferta. Siguiendo con la parte de introducción, nos dice: en este tipo de mercado muestra que la empresa monopólica puede determinar el precio del mercado o la cantidad de producción que maximicen sus ganancias, pero no podrá determinar el precio ni la cantidad al mismo tiempo. Esto se debe, por ejemplo, si la empresa define el precio de venta, la demanda será la que señale la magnitud de la cantidad a comprar. Pero si el monopolista determina la cantidad, la demanda determinará el precio al que se desea adquirirlo. En cualquier caso, la selección del monopolista está acotada por la demanda del mercado. Algunos factores que pueden explicar la existencia de un monopolio son los siguientes. 1. Control de un factor productivo necesario para producir el bien. A esto nos referimos. Si una empresa consigue controlar un factor productivo necesario para producir, consigue el monopolio, ya que nadie más podrá producir ese bien. 2. Patentes. Las patentes son un incentivo recompensa para las personas que investigan. Esto es una ventaja que premia el esfuerzo de investigar, ya que sin patentes nadie vería o tendría una recompensa por sus inventos y no tratarían de crear nuevos o mejores productos beneficiosos para toda la sociedad. 3. Monopolios naturales. Los monopolios naturales son electricidad, gas, luz, y es más eficiente que exista una sola empresa a muchas, ya que la existencia de una única empresa reduce los costes del suministro. Y por último tenemos a la superioridad tecnológica. Nos referimos si una empresa tiene una tecnología mucho mejor que la de sus rivales, podrá producir a un coste inferior y por lo tanto dominará en el mercado. Características del monopolio. El monopolio tiene dos características claves. Una de ellas es: no hay sustitutos cercanos. A esto nos referimos que una sola empresa produce un bien. Si dicho bien tiene un sustituto cercano, esa empresa enfrenta la competencia de los productores de los sustitutos. Un ejemplo que tenemos es la empresa Cela, ya que tiene un sustituto cercano que es el agua mineral embotellada, pero este sustituto no es eficiente, ya que con un agua embotellada no alcanzas
a ducharte o a lavar un auto. La segunda característica del monopolio es barreras de entrada a nuevas empresas. Las barreras de entrada a nuevas empresas son las restricciones legales o naturales que protegen a una empresa de competidores potenciales. Son las barreras de entrada y estas se dividen en dos, que son las barreras legales a la entrada o a la barrera regulatoria y las barreras naturales a la entrada o a la ventaja absoluta en costos. Las barreras legales a la entrada o barreras regulatorias se refieren a crear un monopolio legal, y este monopolio legal es un mercado en el cual la entrada de nuevas empresas estén restringidas por la concesión de tres partes, que son franquicias públicas, licencia gubernamental y patentes. Franquicias públicas. Las franquicias públicas es un derecho exclusivo que se procede a una empresa para ofrecer un bien o servicio. Un ejemplo, algunas compañías telefónicas locales que tienen un derecho exclusivo de manejar llamadas telefónicas dentro de una zona determinada. Luego tenemos a la licencia gubernamental. La licencia gubernamental es la que controla la entrada de ocupaciones, profesiones e industrias particulares. Un ejemplo, podemos tener la certificación pública que se hace a algunos profesionales, como abogados, médicos, notarios, entre otros. Y las patentes. Las patentes son derechos exclusivos que se concede al inventor de un producto o servicio. Un ejemplo, tenemos a autores o compositores de obras literarias, música o artística. Luego tenemos a las barreras naturales a las entradas o ventas absolutas en costos. A esto nos referimos que en una industria donde una empresa puede satisfacer al mercado a un precio mucho más bajo del que ofrecen dos o más empresas. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Andrea Nicole Murguía Guzmán y a continuación les voy a explicar acerca de los ingresos del monopolio. Ingreso total, medio y marginal del monopolio. El ingreso total del monopolista. El ingreso total son todos los ingresos recibidos por una compañía en un periodo determinado de tiempo. Es decir, el ingreso total es el monto total que obtiene una compañía como producto de sus ventas o de su actividad económica. Como podemos observar, tenemos la fórmula de que es igual el ingreso total es igual al precio por cantidad. Además, que se asume que la producción es igual a las ventas y que el precio se asocia a la demanda. A medida que la producción va aumentando, el precio va disminuyendo. Así, para así poder ver qué pesa más en el ingreso total. Gráficamente, la representación del ingreso total se puede mostrar de esta manera, así como también mostrando su máximo total. ¿Y qué nos dice? Que además el máximo del ingreso total no tiene por qué ser el nivel de mayores beneficios. Nosotros tenemos que también considerar los costos. Ingreso medio del monopolista. El ingreso medio es una medida de las ganancias que obtiene una empresa por la venta de su producto o servicio. El ingreso medio, además, es una variable relevante en la toma de decisiones de producción y administración dentro de una empresa. La misma refleja la ganancia bruta que se obtiene por la venta de una unidad de su producto y se relaciona entonces con la decisión de cuánto tiene que producir.
Esta misma se calcula con el monto total de los ingresos dividido por el número de unidades vendidas. Como acá podemos observar en la fórmula que el ingreso medio es igual al ingreso total sobre la cantidad. Y que además esta coincide con el precio que cada vez es menos. Por tanto, todas las unidades se venden a ese precio. Gráficamente el ingreso medio está representado de esta manera, donde podemos observar que el mismo desciende y el precio de la demanda también desciende, que es igual al mismo ingreso medio. Esta curva de ingreso medio es la curva de demanda del monopolista. Ingreso marginal del monopolista. Este es el aumento en el ingreso total al vender una unidad adicional al precio del mercado. Para una empresa en libre competencia, por ejemplo, el ingreso marginal es igual al precio. Para cualquier empresa resulta más beneficioso tener una mayor producción, aunque se esté reduciendo el ingreso marginal. Esto sucede hasta que dicho ingreso marginal iguale al costo marginal. Como podemos ver acá en la fórmula, podemos observar que el ingreso marginal es igual a la derivada del ingreso total sobre la derivada de la cantidad, donde tenemos que tomar en cuenta que el ingreso marginal del monopolista siempre es menor que el precio del bien. La curva de demanda, por tanto, es de pendiente negativa. Cuando el monopolista reduce el precio para vender una unidad más, el ingreso recibido por las unidades vendidas al precio anterior también van a disminuir, donde sacamos dos conclusiones. Que el efecto del producto, es decir, que se vende más productos, entonces cantidad va a ser mayor. Y que el efecto del precio va a ser que cuando el precio caiga, es decir, que el precio va a ser menor. Relación del ingreso medio y marginal del monopolio. Esta relación que tienen ambos es que descienden y que cuando el ingreso marginal es nulo, el ingreso total ya ha llegado a su máximo, tomando en cuenta que el ingreso marginal es la derivada del ingreso total. Acá en estas dos gráficas podemos observar que en la primera estamos viendo el ingreso marginal, la curva del ingreso marginal, de acuerdo a la demanda que esta puede ser elástica, unitaria o inelástica. Asimismo, en el segundo gráfico podemos observar el máximo del ingreso total de acuerdo a las anteriores mencionadas. Entonces acá podemos observar un cuadro de los tres ingresos, ingreso total, medio y marginal, de acuerdo al precio y a la cantidad. Entonces tenemos designado a las letras A, B y C, que en la primera fila podemos obtener que el precio de A es 40, la cantidad de 1 y el ingreso total, recordando la fórmula que es el precio por la cantidad. Entonces, haciendo la multiplicación, tenemos el resultado de 40. Vámonos al ingreso medio. En el ingreso medio, de igual manera, aplicando la fórmula, recordando que es el ingreso total sobre la cantidad, tenemos de igual manera 40. Y el ingreso marginal, que también recordando su fórmula que es igual a la derivada del ingreso total sobre la derivada de la cantidad, nos da un resultado de igual manera de 40. Nos pasamos para B y hacemos el mismo procedimiento. Tenemos el precio de 30, la cantidad de 2, entonces el ingreso total da un resultado de 60. El ingreso medio da un resultado de 30 y el ingreso marginal da un resultado de 20. Finalmente, para C tenemos un precio de 15, cantidad 3 y el ingreso total sería igual 45, el ingreso medio da igual a 15 y para el ingreso marginal aplicando derivadas igual da a 15 negativo. Entonces podemos sacar en conclusión que el precio desciende a medida que se produce más, que el ingreso total crece pero luego también decrece, que el ingreso medio es igual al precio, por tanto el mismo desciende. Y el ingreso marginal desciende y este puede ser negativo. Además, el monopolista maximiza beneficios produciendo al nivel donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Y a ese nivel de producción emplea la curva de demanda para encontrar el precio que inducirá a los consumidores a comprar la cantidad que ha decidido producir. El monopolio maximiza en cantidad, si se produce más obtiene ingresos marginales negativos y si produce menos, entonces pierde el hecho de ganar beneficios marginales positivos.
De igual manera podemos observar que gráficamente está representado de esta manera, considerando también los costos marginales y costo medio. Donde el monopolio tiene beneficios extranormales positivos, entonces obtiene un precio superior al costo medio. Que además tenemos que tomar en cuenta que en el monopolio no hay curva de oferta. No tiene sentido preguntarse qué cantidad producirá a cada precio, dado que la decisión del monopolio se determina al mismo tiempo el precio y la cantidad. Acá tenemos un ejercicio práctico y sencillo de cómo podemos hallar las funciones del ingreso total e ingreso marginal, donde nos indica que el monopolista presenta la siguiente función de demanda, que cantidad demandada es igual a 200 menos 2P, donde P es igual al precio. Entonces nos pide determinar las funciones de ingreso total e ingreso marginal. El primer paso que tenemos que hacer es despejar precio. Entonces ahí ya tenemos la función dada, Q igual a 200 menos 2P. Entonces, aplicando el despeje, tenemos un resultado de P que es igual a 100 menos Q sobre 2. Determinamos el ingreso total. Ahora sí podemos determinar y reemplazar la fórmula, donde reemplazamos P, que es igual a 100 menos Q sobre 2, por Q, que nos da un resultado de la función de ingreso total 100Q menos Q al cuadrado sobre 2, recordando que Q es igual a la cantidad. Ahora nos toca determinar el ingreso marginal. Para el ingreso marginal sabemos que su fórmula, como ahí nos muestra, es la derivada del ingreso total sobre la derivada de la cantidad. Entonces, reemplazando de igual manera la fórmula, tenemos que la derivada de la función, que es 100Q menos Q al cuadrado sobre 2, sobre la derivada de Q, que aplicando la misma nos da igual a 100 menos 2Q sobre 2. Y llegando al resultado de 100 menos Q. Es así que en este ejemplo sencillo como en este caso, podemos hallar tanto el ingreso marginal y el ingreso total de acuerdo a una función, en este caso de la cantidad demandada. Finalmente, es importante saber los costos en el monopolio. El comportamiento de los costos de producción de una empresa monopolista es idéntico a lo que enfrenta una empresa en competencia perfecta, como por ejemplo. En este caso, la empresa es monopolista en la venta de su producto, pero no así en el mercado de los recursos. Además que su validez se relaciona con aquellos recursos no especializados por los cuales compite la empresa. Por lo general, es común observar que el monopolio utiliza para su producción recursos productivos especializados, cuyo mercado se compone de pocos o solo un comprador. Por eso se convierte así en un monopolista del mercado de recursos. Mi nombre es Cecilio Catari Condor y bueno, continuando con la explicación del tema, yo les hablaré un poco de lo que es el equilibrio del monopolio. Equilibrio del monopolio. En el monopolio, el punto de equilibrio se encuentra cuando el coste marginal es igual al ingreso marginal. Por esta razón no se producirá ni una unidad más, ya que requeriría un coste superior al aumento en el ingreso. Pero si buscamos maximizar beneficios tampoco se producirá ni una unidad menos. Cuando la curva de ingreso marginal está por debajo de la de ingreso medio, esa producción de equilibrio será inferior a la que se hubiera conseguido con la libre competencia o en la libre competencia y será vendida a un precio superior. Equilibrio del monopolista a corto plazo. Suponiendo que el objetivo principal es la maximización de los beneficios, el monopolista puede fijar alternativamente la cantidad que desea vender o el precio que desea imponer o aplicar. En el corto plazo, el equilibrio del monopolio puede ser modificado por tres razones. Puede ser la primera, cambios en la demanda de mercado; la segunda, cambios en las políticas impositivas; y la tercera y última, cambios en los costos. Enfoque total. El ingreso total o el costo total del monopolista pueden expresarse como funciones del producto y tenemos la siguiente fórmula. Su beneficio o ganancia, que es pi por la cantidad, se obtendrá de la diferencia entre su ingreso total y el costo total.
Enfoque marginal. El equilibrio en el mercado del monopolio está determinado por dos factores, que es la demanda y el costo marginal. Una variación en cualquiera de los dos factores puede alterar la posición del equilibrio en el monopolio. El nivel de producción Q y el precio P se determinan maximizando la ecuación anterior del enfoque total, que ya dijimos que es el beneficio o la ganancia es igual al ingreso total menos el costo total. Por lo que la condición de primer orden para alcanzar el máximo es la derivada del ingreso total respecto a la cantidad tiene que ser igual a la derivada del costo total respecto a la cantidad, o también el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal. Condición de segundo orden. La condición de primer orden para la maximización de beneficio del monopolista requiere que se cumpla que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Para asegurar que Q representa el nivel de producción que maximiza el beneficio, es necesario que se cumpla la condición de segundo orden, que es la segunda derivada de ingreso total respecto a Q es menor a la segunda derivada del costo total respecto a Q. Bueno, aquí le presentamos un pequeño ejercicio, el cual nos dice que un monopolista se enfrenta a una curva de demanda P igual a 200Q menos 4Q, donde P también es igual al ingreso total. Y bueno, y luego nos dice que tiene una función de costos totales que es igual a 2Q al cuadrado más 20Q más 50. Y como primer inciso nos pide que por los dos enfoques, enfoque total y enfoque marginal, hallemos el precio y la cantidad que hace máximo el beneficio del monopolista. Y B nos dice que si el nivel de producción elegido Q asegura el máximo beneficio. Empecemos con el inciso A, donde empezaremos con el enfoque total, donde el beneficio es igual a la diferencia entre el ingreso total y el costo total. Y reemplazando todos los datos del enunciado tendremos la siguiente función: 200Q menos 4Q al cuadrado, todo eso menos 2Q al cuadrado más 20Q más 50. Haciendo todas las operaciones tendremos la siguiente función de beneficio: menos 6Q al cuadrado más 180Q menos 50. Esta función tendremos que derivar respecto a Q y la derivada será menos 12Q más 180. 50 sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. Esta función de menos 12Q más 180 igualamos a 0. Transponiendo términos y demás llegamos al resultado de que Q es igual a 15. Una vez hallado Q, reemplazamos en la función o en la primera función que teníamos, donde el beneficio era igual a 200 por Q menos 4Q al cuadrado, todo eso menos 2Q al cuadrado más 20Q más 50. Reemplazamos donde veamos Q 15, lo que es lo que hemos hallado. Y la función será 200 por 15 menos 4 por 15 al cuadrado, todo eso menos 2 por 15 al cuadrado más 20 por 15 más 50. Haciendo operaciones llegaremos a que la maximización del beneficio es igual a 1300. Todo esto por el enfoque total. Ahora sigamos por el enfoque marginal, donde en el enfoque marginal tendremos que ver que ingreso marginal es igual al costo marginal. Primeramente derivamos lo que es el ingreso total, que es 200Q menos 4Q al cuadrado. Vamos a derivarlo y será 200 menos 8Q. Y derivamos costo total, que es igual a 2Q al cuadrado más 20Q más 50. Derivando tendremos 4Q más 20. Igualando estas dos funciones, 200 menos 8Q igual a 4Q más 20. Tendremos, haciendo operaciones, tendremos un resultado de que Q es igual a 15. Hemos hallado el mismo resultado que en el enfoque total. Esto quiere decir que Q sí maximiza el beneficio. Bueno, ahora resolvamos lo que es el inciso B. Ya una vez resuelto el inciso A y hemos demostrado que Q en verdad maximiza el beneficio del monopolista.
Y ahí cumplimos la condición de primer orden. Ahora debemos cumplir la condición de segundo orden, donde la segunda derivada del ingreso total respecto a Q tendría que ser menor a la segunda derivada del costo total respecto a Q. Como primera derivada teníamos el ingreso marginal igual a 200 menos 8Q y el costo marginal teníamos igual a 4Q más 20. Derivando esta función de ingreso marginal tendremos que el resultado de ingreso marginal es menos 8 y de costo marginal será igual a 4. Y de esta manera demostramos que sí cumplimos con la condición de segundo orden, donde la segunda derivada del ingreso total respecto a Q tenía que ser menor a la segunda derivada del costo total respecto a Q. Ahora veamos lo que es el equilibrio a largo plazo del monopolio. En el largo plazo, el monopolista tiene tiempo para expandir su planta o para utilizar la existente en cualquier nivel que maximice su beneficio. Si existen barreras a la entrada de otras empresas al mercado o de nuevas empresas al mercado, no le es necesario alcanzar una escala óptima. Sin embargo, no permanecerá en la actividad si en el largo plazo tiene pérdidas. Mi nombre es Josué Kim Casola Márquez y de acuerdo al trabajo que hemos decidido presentar, que es el tema de monopolio, yo voy a estar explicando lo que es la discriminación de precios en un monopolio, para lo cual vamos a estar presentando lo que es la discriminación de primer grado, la discriminación de segundo grado y la discriminación de tercer grado. Y posteriormente vamos a estar exponiendo un ejercicio de la discriminación de tercer grado. Discriminación de precios. La discriminación de precios es vender un mismo bien o servicio a diferentes precios como una práctica bastante generalizada para poder discriminar los precios. El monopolio, la cual debe identificar y separar a los diferentes tipos de compradores y vender un producto que no pueda venderse. Pero si el monopolista pudiera vender las diferentes unidades de producción a diferentes precios y a diferentes personas, las cosas sería un poco distinta. La venta de diferentes unidades a precios distintos se denomina discriminación de precios. Los economistas distinguen lo que es esto por general como tres tipos. Primero, la discriminación de precios de primer grado, la discriminación de precios de segundo grado y por último la discriminación de precios de tercer grado. Ahora, la discriminación es de precios de primer grado. Nos dice que el monopolista vende las diferentes unidades de producción a precios distintos que además pueden diferir según qué persona sea el comprador. Este caso es como se denomina a veces la discriminación de precios perfecta o de primer grado. Cuando hay una discriminación de precios de primer grado o discriminación de precios perfecta, cada una de las unidades del bien se vende a la persona que más lo valore o más pague. Idealmente, a una empresa le gustaría cobrar un precio diferente a cada uno de sus clientes. Claro, si pudiera. Cobraría a cada uno el precio máximo que estuviera dispuesto a pagar por cada unidad comprada. Llamamos precio de reserva del cliente a este precio máximo. La práctica de cobrar a cada cliente su precio de reserva se denomina la discriminación de precios de primer grado. Ahora, como ejemplo podemos ver lo que es la venta o el vendedor de automóviles, que normalmente trabaja con un margen de beneficio o de utilidades. Este puede reducir o renunciar a una cierta parte de ese margen a favor del cliente, haciendo un trato o puede insistir en que éste pague el precio que pone en la etiqueta. Ahora, veamos lo que es la discriminación perfecta de precios. Nos dice que el consumidor paga exactamente lo que está dispuesto a pagar. La curva de ingresos marginal ya no es relevante para la decisión de producción de la empresa, sino que el ingreso adicional generado por cada unidad adicional
vendida es simplemente el precio pagado por esa unidad y por tanto viene dado por la curva de demanda. Dado que la discriminación de precios no afecta la estructura de costes de una empresa, el coste de cada unidad adicional viene dado de nuevo por la curva del costo marginal de la empresa. Ahora, como la empresa cobra a cada consumidor un precio de reserva, es rentable aumentar la producción hasta cantidad cuando solo se cobra un solo precio. Los beneficios variables de la empresa son el área situado entre la curva de ingreso marginal y la de costo o coste marginal, con discriminación perfecta de precios. Estos beneficios aumentan al área situada entre la curva de demanda y la curva del coste marginal. Acá tenemos un gráfico donde explica eso. Tenemos el precio máximo, o la reserva que está dispuesto a pagar el cliente. Nos muestra lo que es el excedente del consumidor, cuánto se cobra un precio único, y el beneficio variable, cuando se cobra un único precio. Beneficios adicionales también obtenidos con la discriminación perfecta del precio. Ahora veamos lo que es la discriminación imperfecta de precios. Esto nos dice que en la práctica realizar la discriminación perfecta de precios de primer grado casi nunca es posible. ¿Por qué? Normalmente es inviable cobrar a todos y cada uno de los clientes un precio diferente. También una empresa normalmente no sabe cuál es el precio de reserva de cada cliente. Aunque la empresa pudiera preguntar a cada uno cuánto estaría dispuesto a pagar, los clientes no responderían con sinceridad. Sin embargo, a veces las empresas pueden discriminar imperfectamente cobrando unos cuantos precios diferentes, basados en estimaciones de los precios de reserva de los clientes. Esta práctica sí es utilizada frecuentemente por los profesionales, ya sean médicos, abogados, contadores o arquitectos que conocen razonablemente bien a sus clientes. Podemos ver el gráfico donde muestra diferentes precios. Y ahora veamos lo que es la discriminación de precios de segundo grado. Ya hemos visto la discriminación de primer grado, ahora nos dice acá la discriminación de precios de segundo grado. También se denomina fijación no lineal de los precios, ya que el precio por unidad de producción no es constante, sino que depende de la cantidad que se compre. Este tipo de discriminación es más frecuente utilizada en las empresas que brindan un servicio público. En algunos mercados, cuando cada consumidor compra muchas unidades de un bien en un cierto periodo, su precio de reserva disminuye conforme aumenta el número de unidades compradas. Esto podemos verlo en lo que es en la electricidad, en el agua o en el gas natural. Ahora, la discriminación de precios de segundo grado es la fijación de los precios por bloques, que se practica en las compañías, como ya hemos mencionado, eléctricas, las compañías de gas natural y otros servicios básicos. En el sistema de fijación de los precios por bloques, el consumidor paga precios distintos por diferentes cantidades. Acá podemos ver en el gráfico precios distintos y lo estamos viendo primer bloque como cantidad y otra cantidad. Son tres tipos de bloque y entonces son tres tipos de precios que se hace por esto. Pasamos ahora a lo que es la discriminación de precios de tercer grado. Recuérdese que la discriminación de precios de tercer grado significa que el monopolista vende a cada persona o grupo de personas el bien a precios distintos, pero cobra el mismo precio por todas las unidades del bien que se vende a esta persona. Es el tipo más frecuente de discriminación de precios que se utiliza hoy en día. Ejemplo, podría ser los descuentos a los pensionistas, digamos, o a los estudiantes. Este tipo de discriminación de precios divide
a los consumidores en dos grupos o más, que tiene curvas de demanda distintas. Es el tipo de discriminación más extendida y abundante. Ahora, la creación de un grupo de consumidores. En todos los casos se utiliza alguna característica para dividir a los consumidores en grupos distintos. Por ejemplo, puede ser lo que son los bienes que compran algunos estudiantes y las personas mayores normalmente están dispuestos a pagar menos en promedio que el resto de la población. ¿Por qué? Su renta es más bajo, sus ingresos son más bajos, y identificarlos por medio de carnet de estudiante o del permiso de conducir, digamos, del adulto mayor, es más fácil de conocerlos. Para separar a las personas que viajan de vacaciones, podríamos decir, de las que viajan por motivos de trabajo también, cuyas empresas normalmente están dispuestos a pagar una tarifa mucho más alta por la situación o por la urgencia del viaje. Podemos ver acá el gráfico donde tenemos dos tipos de precios y también cantidades. Estos son los grupos ya determinados. Ahora, podemos expresarlo también esto algebraicamente, primero, sea cuando el precio sub 1 es el precio cobrado al primer grupo y el de consumidores, y el precio sub 2 es el precio cobrado al segundo, y el costo total es el coste de producir. La cantidad es igual, recordemos, a cantidad sub 1, que es el grupo 1, más la cantidad sub 2, que es el grupo 2. En este caso los beneficios totales son iguales a utilidad o beneficio es igual al precio sub 1 por la cantidad sub 1, más el precio sub 2 por la cantidad sub 2, menos el costo total, que es la cantidad total. Ahora, en términos de derivada, tenemos que derivar lo que es el precio sub 1 y la cantidad sub 1 sobre la derivada de la cantidad. Es el ingreso adicional generado por una unidad más de ventas al primer grupo de consumidores, es decir, el ingreso marginal sub 1 o del grupo 1. El siguiente término, que es la derivada del coste total con respecto a la cantidad, es el coste adicional de producir esta unidad adicional. Acá podemos ver la forma que estamos aplicando la derivada, lo que ya hemos explicado. Ahora, considerando dos grupos, es decir, grupo 1 y grupo 2, precio sub 1, cantidad sub 1, y la precio sub 2 y la cantidad sub 2, tenemos lo que es el ingreso marginal sub 1 es igual al ingreso marginal sub 2, y esto es igual al coste marginal. Ahora, pasamos lo que es la determinación de los precios relativos. Es posible que a los directivos les resulte más fácil utilizar los precios relativos que deben cobrarse a cada grupo de consumidores y relacionarlos con las elasticidades de la demanda. Podemos expresar el ingreso marginal en función a las elasticidades de la demanda. Por tanto, el ingreso marginal va a ser igual al precio sub 1 por 1 menos sobre la elasticidad sub 1. Y el ingreso marginal lo propio, el precio sub 2 por 1 menos 1 sobre la elasticidad sub 2. Donde las elasticidades, tanto sub 1 y sub 2, son las elasticidades de la demanda de las ventas de la empresa del primer mercado y del segundo mercado, respectivamente. Ahora, igualando lo que es la fórmula que hemos visto más antes, que es ingreso marginal 1 es igual al ingreso marginal 2, como en las ecuaciones anteriores, como he dicho, tenemos lo que es precio sub 1 sobre precio sub 2 es igual a 1 menos 1 sobre elasticidad sub 1, todo sobre 1 menos 1 sobre la elasticidad sub 2. Ahora, por último, para acabar esta explicación, lo que es la discriminación de precios, vamos a ver un caso de que es la discriminación de tercer grado. Dice el ejercicio: suponga que un monopolista
se enfrenta a dos tipos de mercados que tienen las siguientes funciones de demanda. Para el primer mercado es 200, el precio sub 1 es igual al 200 menos Q sub 1, y el segundo grupo sería precio sub 2 es igual a 100 menos 0,5 por cantidad sub 2, y su coste total de producción es a 60 por cantidad. Nos pide qué precio debe cobrar en cada mercado para maximizar los beneficios o las utilidades. La solución: tenemos que determinar primeramente el ingreso total, para lo cual vamos a usar las dos fórmulas, que es ingreso total sub 1 del primer grupo de mercado o primer grupo es igual al precio por la cantidad, tanto como en la segunda fórmula, que es el ingreso total sub 2, es decir, del grupo 2 es igual al precio por la cantidad del segundo grupo. Reemplazando en la fórmula, es el ingreso marginal sub 1 es igual a la derivada del precio sub 1 por la cantidad sub 1, es decir, acá 200 por Q menos Q al cuadrado con respecto a Q. Tenemos lo que es el ingreso marginal, 200 menos 2Q sub 1. Y lo mismo procedemos para el segundo grupo, que es el ingreso marginal sub 2 es igual a la derivada de 100Q menos 0,5Q elevado al cuadrado, aplicando lo que es la derivada con respecto a Q. Haciendo las operaciones tenemos lo que es el ingreso marginal sub 2 o del grupo 2 es igual a 100 menos Q sub 2 o del grupo 2. Ya tenemos el ingreso marginal. Ahora el coste marginal. Tenemos que determinar el coste marginal. Y la derivada es igual al coste total con respecto a la cantidad. Reemplazando que en el enunciado ya teníamos lo que es el coste total. Tenemos coste marginal es igual a la derivada de 60Q. Reemplazando con respecto a la cantidad. Esto va a ser igual a 60. Ahora, la condición de igualdad de ingreso marginal y coste marginal en ambos mercados. Hemos visto al principio lo que es la fórmula. Hemos dicho que el ingreso marginal 1 va a ser igual al coste marginal. Esto es para el primer grupo. Y para el segundo grupo lo mismo. Va a ser el ingreso marginal sub 2 y este va a ser igual al coste marginal. Reemplazando en la fórmula, tenemos lo que es el ingreso marginal es igual al coste total o el costo marginal, que es 60. Hacemos el despeje correspondiente para poder encontrar la cantidad. Y tenemos que en el primer grupo van a ser 70. Y para el segundo grupo lo propio y vamos a tener 40. Ahora, por último, tenemos que reemplazar estos resultados en las funciones de demanda. Tenemos que hallar lo que nos pide el ejercicio, lo que es el precio para el primer grupo y para el segundo grupo. Reemplazamos precio sub 1 o del primer grupo es igual a 200 menos cantidad. Ahora, ya hemos hallado lo que es la cantidad del primer grupo, era 70, reemplazamos y tenemos que el precio sub 1 del primer grupo va a ser 130. Lo propio para el segundo grupo, que el precio sub 2 era igual a 100 menos 0,5 por la cantidad. Reemplazamos lo que es la cantidad y tenemos que precio sub 2 es igual a 100 menos 0,5 por 40. Reemplazamos en la calculadora y vamos a tener lo que es el precio del segundo grupo, que es igual a 80. Me llamo Luis Gustavo Silva Huanca y a continuación explicaré impuestos aplicables a un monopolio y además explicaré un monopolio social. Aplicación de impuestos en mercado monopolio. La introducción de un impuesto resulta en un aumento del precio y en una reducción de la cantidad y por consiguiente en una pérdida. El precio sube, la cantidad baja. Efectos del impuesto. El impuesto crea una brecha entre el precio que pagan los compradores y el percibido por los vendedores. Como consecuencia de esta brecha, la cantidad vendida es menos que la que se vendía sin el impuesto. El tamaño del mercado para ese bien se reduce.
Gráficamente desplazamos la curva del costo marginal en sentido ascendente, en una cuantía t. Hallamos la nueva intersección con el ingreso marginal. Como muestra la figura, en esta se presenta la cantidad y el precio antes del impuesto, la cantidad y el precio que se establece el impuesto. Monopolio social. Una empresa se encuentra en una situación de monopolio social cuando, al igual que el monopolista lucrativo, se enfrenta a toda una demanda del mercado, aunque en este caso su objetivo no es la maximización de beneficios, sino de cubrir los costos. Monopolio social. Gráficamente se muestra el exceso del consumidor de competencia, la pérdida de exceso de consumidor, la ganancia de excedentes de productores y la pérdida de peso muerto. Ejemplo monopolio. Suponga que los costes totales de un monopolista que se encuentra a una fusión de demanda, P igual a 200 menos Q, siendo P el precio y Q la cantidad. Respondan a la función de los costos totales igual a 1/3 de Q al cubo menos 10 veces Q al cuadrado más 200 veces Q más 24. Calcule la cantidad que producirá y a qué precio la venderá para maximizar beneficios. Para calcular la cantidad y el precio y poder maximizar beneficios, partimos de la siguiente fórmula. Si igualamos el ingreso marginal con costo marginal, podremos maximizar beneficios. El ingreso marginal va a ser igual a la derivada parcial del ingreso total, todo con respecto a Q. Entonces, sabemos que el ingreso total va a ser igual al precio por la cantidad. El precio en función a Q. A partir de la función de la demanda, que es precio igual a 200 menos 3 veces Q, tendríamos que el ingreso marginal va a ser igual a la derivada parcial de 200 menos 3 veces Q por Q. Todo con respecto a Q, la derivada parcial. Y tendríamos que derivar 200Q menos 3 veces Q al cuadrado, dando como resultado del ingreso marginal igual a 200 menos 6 veces Q. Para hallar el costo marginal, tendríamos que de la misma manera hallar la derivada parcial del costo total, todo con respecto a Q, a partir de la ecuación del costo total dado. Dado así, derivamos, teniendo como resultado un costo marginal que va a ser igual a Q cuadrado menos 20 veces Q más 200. Una vez hallado ambos, tanto el ingreso marginal como el costo marginal, tendríamos que igualar tanto el ingreso marginal versus costo marginal. Igualamos el ingreso marginal con el costo marginal. 200 menos 6 veces Q va a ser igual a Q cuadrado menos 20Q más 200, donde tendríamos que Q cuadrado menos 14 igual a 0. Y como resultado tendríamos 2. Q sub 1 igual a 14 y Q sub 2 igual a 0. Por consiguiente tomamos el mayor o el positivo. En este caso, Q igual a 14. Reemplazamos que Q sub 1 en la ecuación de la demanda.
y tal que nos va a dar el precio sub 1 igual a 158 para maximizar beneficios. En el eje de los cartesianos trazamos la función de demanda. Tomando el valor y superponiendo que la cantidad sería igual a 0, P llegaría a un punto máximo de 200. El ingreso marginal de la misma manera. Y hacemos de la misma manera una curva en función al costo marginal, dando así como resultado que el ingreso marginal va a ser igual al costo marginal en una intersección de ambas rectas, de una recta y una curva, dando así una cantidad de 14 unidades a un precio de 158 bolivianos. La maximización de beneficios es igual a pi, igual va a ser el ingreso total menos el costo total, tal que el ingreso total, como dijimos anteriormente, va a ser la fusión de la demanda por o multiplicada por la cantidad. Si Q en este caso llegaría a ser 14, reemplazando nos daría un resultado del ingreso total de 2.212. De la misma manera, vamos a hacer con el costo total para hallar lo que es el beneficio. Y reemplazando en la ecuación del costo total, tendríamos un costo total de 1.778.67, dando así que el beneficio va a ser igual a 2.212 menos 1.778.67, sacando un beneficio positivo de 433.33. El beneficio logrado de una competencia perfecta nos daría como un resultado de una resta del ingreso total menos un costo total en las condiciones anteriores dadas, tal que la cantidad llegaría a ser a 17. Y en esas condiciones tendríamos un beneficio de 361.33. Veamos en el siguiente cuadro su comportamiento. Trazándonos un eje de las cartesianas, vamos a tomar las mismas condiciones del anterior gráfico, tal así que la fusión de la demanda
como muestra, y el ingreso marginal dados en un punto de intersección máximo. De la misma manera, tomaremos el costo marginal ya dado en una condición en la cual el costo marginal y el ingreso marginal serían iguales, tomando como punto de referencia cero cuando se vendería 14 unidades a 158. Pero en una competencia perfecta, subiría la cantidad vendida a un precio mucho menor, como se muestra. El beneficio sería mucho más. En el, como dice, en el monopolio produce 14 unidades a un precio de bolivianos 158. Sin embargo, si se produjera 17 unidades más y la volviera a vender a 149, estuviera en una competencia perfecta. Pero como en todo un monopolio social, además que sabemos que existe un coste social en el cual se produce 14 unidades a un precio de 158. Pero sin embargo, si se produjera 17 unidades y la vendiera a 49, estuviera en una competencia perfecta. Pero va generando esa diferencia entre los consumidores que están dispuestos a pagar el coste de producir, que sin embargo son unidades que no se producen. Aplicación de impuestos en el monopolio. Si grabas un impuesto por unidad de bolivianos 49, calcule el beneficio por unidad de producto percibido, el precio y la cantidad producida en esta nueva situación. Partimos de la fórmula ingreso marginal igual al costo marginal, pero adicionamos a eso un impuesto de 49 bolivianos, dando como resultado una cantidad de 7. Si reemplazamos en la ecuación de la demanda, tendríamos un precio generado por el impuesto de 179. Para sacar un beneficio en esta situación de impuestos, llegaría a ser reducida. En tal caso, llegaría a mostrarse de la siguiente manera. Beneficio en una situación de impuestos. Sabiendo que en un punto máximo del precio en una fusión de demanda llegaría a alcanzar 200. Pero adicionalmente tenemos un impuesto, el cual sube el ingreso marginal, de tal manera que la cantidad necesariamente llega a ser reducida, pero el precio llega a aumentar, teniendo un común beneficio de 204.6, siendo notoriamente reducido. En esta gráfica vamos a mostrar una comparación, lo que es un monopolio maximizando beneficios versus impuestos aplicando en monopolio versus un monopolio social, en lo cual mostramos un monopolio maximizando beneficios que nos daría una ganancia excedente de productores. Un monopolio mostrando lo que es en un coste del monopolio, en lo cual habría una pérdida de peso muerto, o sea, unidades no vendidas. Un monopolio en el cual se impondría un impuesto y lo llamaríamos una pérdida del exceso del consumidor. Y por último tendríamos
si tuviéramos en su punto máximo un exceso de consumidor de competencia. Estas cuatro gráficas mostradas nos dan muestra a un monopolio lo que pasaría y no pasaría en diferentes condiciones.